Y regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Si querés conocer más sobre la vida del venerable Enrique Yo, colocando Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook o en YouTube, y ahí vas a poder conocer más sobre todas las instancias que fue pasando sobre el tema de la posible beatificación del venerable Enrique Yo. Y continuamos con los testimonios. Vamos a escuchar a Osvaldo Malfetano, socio de ACDE Argentina, desde hace 40 años. Él ha escrito un artículo sobre Enrique Yo que resume los testimonios que distintas personas han dado sobre su vida. Malfetano, socio de ACDE desde hace 40 años, y he escrito un artículo de unas 12, 13 páginas sobre la vida de Enrique Yo, de un modo cronológico, en base a los, como un resumen de los escritos de las distintas personas que han escrito sobre su vida. Este trabajo es una síntesis de esos escritos y puede ser una entrada para los libros ya más detallados, que son muchos, que hablan sobre la vida de Enrique Yo. Y estuve presente en la conferencia que dio el entonces presbítero Mario Poli sobre el trabajo que había hecho durante muchos meses sobre los escritos de Enrique Yo, sobre todos los escritos, la mayoría de todos ellos, y exclusivamente en base a eso. Fue muy interesante y la recuerdo con mucha emoción. También sé que la parte, el informe de él comprende unas cuantas páginas y está disponible en la información que tiene ACDE para que se pueda recurrir a ella. Recomiendo que vayan a esos escritos que son muy valiosos. Sebastián Machado nos cuenta sobre el admirable desempeño de Enrique como líder empresarial. Es común que veamos la posición de liderazgo como algo que nos gustaría alcanzar, ¿no? Algo aspiracional, algo a lo que deberíamos llegar, ¿no? Porque cuando estuviéramos en esa posición tendríamos algunos derechos adicionales, algunos privilegios adicionales, ¿sí? Enrique dice, ser patrón no es un privilegio, es una función, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en el rol del liderazgo, nos imaginamos, ¿no? La pirámide organizacional, ¿sí? Toda la estructura y el líder arriba, o los líderes arriba, y después toda la base de la pirámide con el resto de los colaboradores, y nos parece que ese es un lugar, digamos de relevancia o de privilegio, justamente. Enrique dice, cuando tengamos que pensar, ¿sí? O lo que está proponiendo de alguna manera es que cuando tengamos que pensar en liderazgo, tenemos que pensar de alguna manera como que la pirámide está invertida, ¿sí? Los líderes son quienes están al servicio de todo el resto de los colaboradores, ¿sí? Ese es un poco el llamado que él está haciendo. ¿Cómo sucedió eso? Hoy en día que la gente inicia el noviazgo y bueno, se acabó y no hay compromiso y bueno, y se casan y bueno, si me divorcio, me divorcio. No. Aquí había un compromiso desde el inicio. ¿Cómo fueron llevando ellos esos pasos? Y bueno, con mucha fe en la providencia, porque tuvieron, se puede decir, cuando uno empieza a ver la cantidad de problemas por los que atravesaron, es increíble. Por ejemplo, en las cartas, él está atrás, está la Segunda Guerra Mundial, como que tenía miedo de que le hundan el barco y todo eso. No, él no lo ponía, pero ella sí ponía sus temores y esas cosas así. Después tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aorta y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante. Pues otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y
y cómo era papá, de tranquilo, de sereno, y no quejarse, y como mi hermano José María, que tuvo como una encefalitis, o no sé qué, algo así, parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9, 7 años, y papá le decía que ofrezca ese dolor y que... Después de escuchar a Sara, hija de Enrique, contando la difícil vida que también tuvo de noviazgo y después de casado. Enrique también estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Es importante conocer su historia, y qué mejor conocer su historia a través de los libros. Libros que fueron escritos y son escritos por distintas instituciones, por distintos autores. Por ejemplo, tenemos El legado de Enrique Yo, escrito por Claudia Carvajal, un laico de la Acción Católica que inspira. Y qué mejor que poder tener la posibilidad de leer este libro online si ustedes nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000 o nos escriben al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y nos piden los libros. Les vamos a estar enviando para que los puedan leer online. Los pueden leer en la computadora o en el celular. También estamos ya gestionando los audiolibros para que no necesiten estar leyendo, sino que mientras que hacen sus actividades pueden escuchar la vida del venerable Enrique Yo. Bienvenida, está con nosotros Claudia Carvajal, que es autora del libro La vida de Enrique Yo y presidenta del Consejo Nacional de Acción Católica Argentina. Bienvenida, Claudia, estamos muy contentos de estar compartiendo este momento con ustedes dos. Una pregunta para vos, Sarita. ¿Qué significa para vos que tu abuelo, Enrique Yo, sea venerable? Bueno, la verdad que significa una prueba de que se pueden vivir todas las virtudes, ¿no? Que eso significa venerable. No, me encanta todo el libro, felicitaciones. La verdad que es espectacular, descubrí todo un aspecto nuevo de Enrique dentro de la Acción Católica. Me encantó como en la presentación, en distintos lados voy a tocar dos lugarcitos, pero bueno, en la presentación ya dice que la santidad, este llamado universal a la santidad, es don y tarea. Comienza con esas palabras y me impresiona porque Enrique se había propuesto, ¿no? Es necesario hacerse santo, hacer esa tarea, ¿no? De hacerse santo, empezar ya. Vamos ahora a conversar un poquito más con vos, Claudia. ¿Qué te motivó a escribir el libro? El libro fundamentalmente nace cuando con un grupo de organizaciones e instituciones hermanas preparábamos el centenario de Enrique Yo. A mí se me despertó esta profunda necesidad de poner por escrito el recorrido de su vida, ¿no? Y de rescatar su vocación laical, ¿no? Esto que decía Sara al principio, este don y tarea, ¿no? Es muy fuerte el testimonio de Enrique, ya desde muy joven, cuando comienza a poner por escrito sus intenciones, sus objetivos, esta conciencia de que el bautismo se concreta en la vida cotidiana y que necesita de nosotros esa apertura y esa resolución de ser discípulo misionero, ¿no? Me resonaba esto en esta iglesia sinodal que estamos viviendo, compartiendo y madurando, como Enrique lo puso en palabras, ¿no? Ya desde muy joven, sus sueños atravesados por la certeza de que el seguimiento de Jesús era una opción radical en su vida, iba a tamizar todas sus opciones, ¿no? Las cartas con su novia, luego con su esposa, los escritos que ha dejado de sus intervenciones en distintos momentos de
de la institución, transmiten esto, esta convicción, ¿no? Y fundamentalmente, en su proyección como esposo, como padre y como empresario, como hombre de iglesia, ¿no? Esa certeza de que el Evangelio es vida. Y esto es lo que quisimos, poner en estas páginas. Y también quiero compartir con ustedes el testimonio de Marcelo Recico, director del programa de doctorado en Economía en la Universidad Católica Argentina. Da una mirada sobre la vida y aporte de Enrique Yo, las dificultades de ser un gran empresario y santo. Esta charla fue organizada por el Espacio de Diálogo Jubilar de la UCA. Madre, que murió muy temprano, cuando él tenía 4 años, le pidió a su padre que Enrique tuviera una educación religiosa católica, ¿no? Entonces, después él va entrando en el colegio de La Salle y ahí tiene su formación, que también está en una asociación mariana, y después entra en la Marina, ¿no? Y siempre una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que, siendo de una familia empresarial muy importante, de una posición muy buena en la sociedad argentina, como él siempre tuvo esa sensibilidad por los que estaban en otra condición, ¿no? Hay una anécdota en uno de los barcos en la Marina donde él se preocupa por los tripulantes, ¿no? Siendo uno de los oficiales ahí que se estaban formando, ¿no? Y como eso, después cuando él va a volver a la Argentina y va a asumir su cargo dentro de la empresa, es un hilo conductor, ¿no? Que transmite dentro de la empresa, ¿no? Cómo tratar de generar una comunidad, ¿no? Yo creo que tiene una sensibilidad personal muy delicada, muy fuerte, y obviamente su convicción cristiana de fondo, ¿no? Lo lleva a tomar a los demás como hermanos, ¿no? Es un gran ejemplo de la fraternidad que, cuando muere su madre, que murió muy temprano, cuando él tenía 4 años, le pidió a su padre que... Les quiero compartir el encuentro anual que tuvo ACDE este año, donde a través de la inteligencia artificial, ya habíamos escuchado algo en la primera parte de nuestro programa, vamos a escuchar a Enrique Yo dialogando con uno de los presentadores que tuvo este encuentro anual. Los recursos materiales son dones que recibimos, son como las sonrisas de Dios. Y esto de ser eficaces, eficientes, de no fundirse por ser buenos, al final hablaste también de la empresa como comunidad de vida y no solo como un lugar de producción. ¿A qué te referís con eso? Me refiero a que nosotros somos corresponsables de la ascensión humana de nuestro personal. Más que darles de lo nuestro, debemos ayudarles a descubrir lo bueno que ellos tienen. Eso es el liderazgo. Facilitarles su realización, ayudarlos a desarrollar lo mejor de sí mismos. Nada de esto se logra solo con técnicas de gestión, sino que requiere un profundo trabajo interior, una vida de oración intensa. La Eucaristía es el motor y el volante de una auténtica vida empresaria, la que nos permite renunciar al egoísmo y tener la fuerza para dignificar al trabajador. Nos une a Cristo y a los demás. También la ayuda de la Virgen María, tengámosla de socia. Ella nos enseña a ser como los demás necesitan que seamos. Otro tema fundamental, el desapego de uno mismo, de las ideas propias por imponer, del yo social, de la vanidad, incluso de los bienes. La clave entonces, para no caer en demagogia ni asistencialismo, es transformar la empresa desde dentro, humanizándola y cristianizándola, haciendo de la eficiencia un medio para la promoción integral de las personas. Requiere nuestra conversión personal constante, poner a Cristo en el centro, encarnar sus enseñanzas en nuestro accionar diario. Es una misión de religión y vida, santificarnos a través de la profesión y santificar la profesión. Siento que es revolucionario que en un evento de empresarios estés hablando de la Eucaristía, de la oración, en línea con lo que nos decían ayer de Misericordia y el Padre Santarelli. Y lo que te quería preguntar, que más temprano hoy hablábamos de la tecnología que nos permite que estés hoy acá mediante la inteligencia artificial. ¿Qué reflexiones tenés respecto al mundo tecnológico de hoy? Mi pensamiento al respecto es muy claro y se basa en la centralidad
de la persona. Debemos estar a la cabeza de todo adelanto técnico que libere al hombre, multiplique su capacidad creadora y evite todo desperdicio de lo material. Ahora, si bien la técnica y el progreso son importantes, el progreso, sea científico, técnico u organizativo, jamás debe ser a expensas de la dignidad de los trabajadores. La empresa, por su naturaleza, debe ser siempre un instrumento de dignificación humana. La tecnología debe ser un instrumento para un fin superior. Nuestra misión es asegurar que todo este avance, que todas estas nuevas herramientas sirvan para que el hombre se enriquezca con un nuevo saber y con nuevos medios de acción más potentes. Debemos orientar estos desarrollos para el máximo incremento de la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, promoviendo la ascensión del hombre para ser hombres mejores y dignos de su destino sobrenatural. Me pasa con gente, sobre todo de mi generación, frente a la incertidumbre política y económica que vive nuestro país, sobre todo en los últimos años, que deciden irse afuera, buscar horizontes fuera de nuestro país. Es difícil juzgarlos porque el país no recibe tanto. Entonces me pregunto, ¿cómo discernir desde una mirada cristiana cuándo quedarse y apoyar y apostar a la Argentina y cuándo buscar un mejor lugar afuera? Yo comprendo bien esa incertidumbre que nos apremia, un peso que muchos sentimos hoy. La situación de nuestro país es compleja, pero la pregunta fundamental no es simplemente irse o quedarse, sino ¿dónde nos llama el Señor? Para discernir esto es vital el trabajo interior profundo. Debemos rezar mucho, pedir la gracia de Dios, estar unidos a Él, nutrirnos de la Eucaristía. Es en esa intimidad donde encontramos la luz y la fuerza para entender su voluntad. Dios nos pone en un lugar con una misión: santificar nuestra profesión y a través de ella santificar a los demás. Nuestra labor como empresarios es servir a Dios sirviendo a los hombres en este terreno económico. Esto implica humanizar la empresa, ver al trabajador como prójimo, como hijo de Dios, poner la economía al servicio del bien común aquí, en nuestra Argentina, construir una Argentina que atraiga y no expulse. Aunque la tarea parezca inmensa y difícil y los medios escasos, si somos fieles al Evangelio, el éxito está en manos de Dios. Él se sirve de estas mismas dificultades para despertarnos. Se trata de ser los hombres que Dios y los demás necesitan que seamos, allí donde Él nos ha puesto. Es una misión de fe y vida. Escuchen en la oración, ahí está la respuesta personal. En tiempos donde todo, sobre todo con la tecnología, es ya, ahora, en este momento, donde apostar a largo plazo es difícil, a pesar de que vimos varios testimonios de eso. ¿Qué nos diría sobre la importancia de hacer cosas que sean con miras a largo plazo, de construir algo que no solo sirva para hoy? Qué bien comprendés el afán de nuestros días, esa prisa que nos acosa, pero miremos a nuestro Maestro, a la Virgen Santísima. ¿Actuaban ellos con agitación? No. La verdadera obra, la que deja huella, la que permanece, se gesta en la calma interior y en la humildad. Las verdaderas grandezas son humildes. Ya nuestro Señor nos lo señalaba con sus palabras a Marta, mientras María se recostaba a sus pies. Para construir algo duradero, algo que no sea efímero, es vital rezar mucho, buscar ese recogimiento que nos permite escuchar la voz de Dios. Es ahí, al pie del sagrario, donde encontramos la luz y la fuerza, donde el espíritu domina la carne y podemos actuar con serenidad, sin esa agitación estéril. La paciencia es necesaria. Se trata de actuar con dominio de uno mismo, reflexionar, no ir al instante al resultado, sino construir lentamente desde el interior de las almas, comenzando por la propia. Calma interior, paciencia en la acción y la mirada puesta en la eternidad, confiando en la misericordia y gracia de Dios. Y con las palabras de Enrique, nos despedimos hasta la próxima semana, acá en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus
Nos volvemos a encontrar.